AudioJungle. Muy buenos días tengan todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial y como en videos anteriores hoy les presentamos un nuevo tema, lo que es la auditoría de base de datos. En este video mis compañeros y yo les explicaremos acerca de lo que es los aspectos generales y básicos de la realización de una auditoría de base de datos, la metodología y el ciclo de vida o el proceso a tomar en cuenta a la hora de realizar una auditoría de base de datos. Entonces empezamos. En primer lugar, definiremos lo que es una auditoría de base de datos. Un concepto sencillo es delimitar en dos dicho concepto. Entonces, si revisamos lo que es auditoría, es la revisión y verificación de una determinada actividad. En este caso, las bases de datos. Y como sabemos, una base de datos tiene características de las cuales son definidas y que tiene que cumplir. Por ejemplo, la integridad de los datos, la seguridad de los mismos, la confiabilidad de los datos, el acceso a los mismos, etc. Y por lo tanto la auditoría se lleva a cabo para verificar que estas características se cumplan en los sistemas o en los aplicativos usados por la empresa, institución, persona, etc. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la auditoría de base de datos? La auditoría de base de datos es un proceso administrativo u operativo realizado por los auditores ya certificados, pueden ser internos o externos, con el fin de verificar los accesos a las bases de datos y siguiendo por lo general una normativa o una metodología ya definida que veremos adelante con mis compañeros. Pero por lo regular se utiliza un checklist en el cual se van marcando si la base de datos cumple o no con determinados requerimientos establecidos por las normativas de la empresa. Los auditores de bases de datos por lo general utilizan aplicativos o software para poder verificar que el rendimiento y la seguridad del acceso a la base de datos. Y estos aplicativos han tenido que evolucionar con el tiempo porque los motores de bases de datos se han hecho mucho más fuertes. Es por ello que también los aplicativos de los auditores han tenido que evolucionar. Los auditores, a la hora de realizar una auditoría de base de datos, por lo regular tienen que cumplir con ciertos objetivos. El principal de ellos es verificar que los activos de la empresa se encuentren efectivamente bien. Y en el caso de la auditoría de base de datos, también se deben cumplir con ciertos objetivos. Entre ellos tenemos mitigar los riesgos. Se debe verificar que la base de datos no esté comprometida por ningún agente interno o externo. Verificar que la información no se está comprometiendo o no se está alterando por personal interno o externo, por algún software malicioso, etcétera, etcétera. También se debe cumplir con los reglamentos establecidos por la empresa, satisfacer los requerimientos de los auditores, verificar que no se estén realizando acciones ilícitas o criminales, como por ejemplo en alguna ocasión se verificó que en un procedimiento de un banco se estaba extrayendo un solo centavo de cada transacción realizada en el día por el banco. Entonces los auditores deben verificar que este tipo de acciones no se realicen en la empresa y de esta forma evitar multas por incumplimiento o acciones legales que podrían tomar los clientes, proveedores o personal o agentes externos contra la empresa. Entonces, ¿por qué es importante la auditoría de base de datos? En primer lugar, porque es el primer paso para realizar la auditoría sobre los aplicativos, ya que la mayoría de empresas su información es centralizada y por lo tanto sus sistemas van a caer a una misma base de datos. Entonces, si la información de la base de datos es incorrecta, el aplicativo es de por gusto. Otra razón importante es que toda la información financiera de la empresa se encuentra dentro de la base de datos.
Otra es que se debe demostrar la integridad de la información almacenada en los bases de datos. La alta gerencia, a la hora de tomar decisiones, está segura que la información que se le está presentando es correcta y es fiable. Entonces los auditores deben verificar bastante este hecho. También deben verificar que la información confidencial de los clientes se está salvaguardando de forma correcta, ya que, por ejemplo, la información de una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria no debe ser de dominio público. En tal caso ya ganaríamos una demanda, ¿verdad? Otra de las razones por la que es importante la auditoría de base de datos es asegurarnos de que los accesos a la misma son garantizados y son protegidos. Entonces, ¿qué se evaluará dentro de una auditoría de base de datos? Dentro de los objetos que se evaluará, tenemos la estructura tanto física de donde está almacenada nuestra base de datos como lógica. También se realizarán controles de carga o lo que son las pruebas de rendimiento de la base de datos con una carga masiva de datos, a ver cómo responde. También si se le realiza mantenimientos. También se debe verificar la integridad y la confidencialidad de los datos. Verificar si los datos son confiables, si los accesos son seguros, si se están siguiendo los estándares delimitados por la empresa y establecidos para asegurarse que el acceso a los mismos esté realizado de forma adecuada, y si se están realizando procedimientos de respaldo de la información. Por ejemplo, cuando realizó el atentado de las Torres Gemelas, un ingeniero en sistemas cayó en la desgracia porque su backup lo tenía en la otra torre. Entonces debemos verificar bastante esos hechos, ya que no sabemos qué podría ocurrir. Aspectos claves a tomar en cuenta a la hora de realizar una auditoría de base de datos. No se puede interferir con el funcionamiento de la base de datos. Si se va a verificar, si se va a diagnosticar o evaluar su rendimiento, no se puede parar la base de datos, ya que de esta forma se interrumpiría toda la operación de la empresa, y un minuto de pérdida son pérdidas millonarias para una empresa. Entonces no se puede dejar de trabajar, digamos, por realizar la auditoría. También se deben segregar las funciones. El personal de sistemas, por ejemplo, no puede realizar la auditoría de la base de datos. Eso simplemente porque su opinión o su juicio se vería altamente comprometido, ¿verdad? Y también la información que se provee en los informes hacia la alta gerencia debe ser completamente verídica, objetiva, y debe ser de utilidad para los mismos, para que ellos puedan tomar decisiones correctas. Entonces, ya con esto finalizamos lo que son los aspectos generales de lo que es la auditoría de base de datos. Posteriormente mis compañeros seguirán con otros temas más interesantes. Saludos y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siguiendo con el tema, voy a explicar yo sobre la metodología de la auditoría en la base de datos. Como todos sabemos, el éxito de una organización depende en gran parte de la correcta gestión de la seguridad de su información. El objetivo de dicha gestión es proteger la información y garantizar su correcto uso. Por supuesto, la seguridad de los sistemas informáticos y los procedimientos juegan un papel muy importante en la consecución de dicho objetivo. La auditoría es un arma valiosa en la lucha contra las violaciones potenciales de los datos. Aplicar auditorías de formas periódicas en una base de datos es una práctica apropiada para identificar actividades sospechosas y supervisar los movimientos que se realizan en esta, por lo que dicha práctica se considera un elemento fundamental del sistema de control interno de una organización, y como tal es un medio al servicio de la alta dirección destinados a salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información de las operaciones, estimular la observancia de las políticas previstas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. Toda organización competitiva que actúa en un entorno de tecnología de información debe establecer en sus procedimientos el uso de estándares de TI y buenas prácticas, con el fin de adaptarse a los requisitos individuales de sus clientes potenciales. En la metodología se utilizan estándares enfocados en la seguridad
ISO, IEC, COVID e ITIL, y basándose en el círculo de Deming, permiten aplicar en un proceso cualquiera una acción cíclica con el fin de asegurar la mejora continua de dichas actividades. El uso de estándares permite cumplir con los requisitos, especificaciones técnicas y otros criterios precisos que garantizan que los productos y servicios se ajusten a su propósito, haciendo que la vida sea más simple y permitiendo un mayor grado de fiabilidad y efectividad de los bienes y servicios. La estructura de una metodología se fundamenta en 5 etapas, tomando como referencia el círculo de Deming y adaptando el prototipo de madurez de COVID, considerando 5 niveles y su correspondiente ponderación. Los objetivos del control de ISO, IEC 27001 y 27002 se alinean a COVID e ITIL y se utilizan como referente para definir los procesos propios de la auditoría de base de datos. El desarrollo de la metodología, como se muestra en la imagen, el modelo sobre el cual se fundamenta la metodología. En cada etapa se definen las tareas específicas de la auditoría de base de datos, acorde a los objetivos del control. Por ejemplo, en la etapa 1, que es diagnosticar, el objetivo general de esta etapa es obtener un panorama del estado actual de la organización, y para ello se utiliza el modelo de madurez de COVID, mediante el cual una organización puede ubicarse en el determinado grado de madurez de acuerdo a la evaluación de un conjunto de objetivos de control. En la segunda etapa, que es planear, la planeación va en función a nivel de madurez adquirido una vez que se obtiene el resultado de la ponderación que se realiza de la proyección, considerando los puntos no alcanzados para obtener el grado de madurez óptimo. En la etapa 3, que es la de ejecutar, a partir de los objetivos del control desarrollados en la etapa 2 del modelo, ya se conocen que se debe de cumplir, y de esta manera la etapa de ejecución debe abarcar las tareas de aquellas categorías que aún no se han alcanzado, o por ejemplo lo que se llama el grado de madurez, el óptimo, y están dirigidas al objetivo de control que aún no se cumplen. En la etapa 4, que es de revisar, esta etapa se enfoca en comprobar que se cumplan cada uno de los objetivos de control especificados en la etapa de ejecución. Se verifica cada detalle, que todo se haya efectuado conforme al estándar, identificando de esta manera los puntos que se cumplen y los que no. En la etapa 5, que es la de conservar, a partir de los objetivos de control que fueron identificados como cumplidos en la etapa 4 del modelo y que se encuentran asentados en la hoja de resultados de avance por etapas, se deben de establecer tareas para garantizar que dichos controles se mantengan en estado en el que se documenta, y si este no es el óptimo, se deberá recurrir a las etapas anteriores para cumplir en su totalidad con los objetivos. Las metodologías para la auditoría de base de datos, aunque existen diferentes y distintas metodologías que se aplican en auditorías informáticas, prácticamente cada firma de auditores y cada empresa desarrolla la suya propia. Se pueden agrupar en 2 clases. Las 2 clases son las siguientes. La metodología tradicional. En este tipo de metodología, el auditor revisa el entorno con la ayuda de una lista de control, o lo que se le conoce como un checklist, que consta de una serie de cuestiones a verificar. Por ejemplo, una pregunta: ¿existe una metodología de diseño de base de datos? ¿Sí o no? S es cuando la respuesta es sí, N es cuando no, y NA es cuando no aplica, debiendo registrar el auditor el resultado de su investigación. Este tipo de técnica suele ser aplicada a la auditoría de productos de bases de datos, especificándose en la lista de control todos los aspectos a tener en cuenta. La metodología de evaluación de riesgos. Este tipo de metodología, conocida también por el enfoque orientado al riesgo, es lo que propone ISACA, o lo que se conoce como la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, y empieza fijando los objetivos de control que minimizan los riesgos potencialmente a los que están sometidos el entorno. A continuación, les voy a dar una lista de los riesgos más importantes, como por ejemplo son: incremento de la dependencia del servicio informático debido a la concentración de datos, mayores posibilidades de acceso en la figura del administrador de la base de datos,
incompatibilidad entre sistemas de seguridad de acceso propios del sistema gestor de datos y en general de la instalación. Otro de los problemas es el mayor impacto de los errores en datos o programas en los que los sistemas tradicionales. La ruptura de enlaces o cadenas por fallos de software o de los programas de aplicación. Mayor impacto en accesos no autorizados a diccionarios de base de datos que un fichero tradicional. Mayor dependencia del nivel de conocimiento técnico del personal que realizan tareas relacionadas con el software de base de datos, como por ejemplo administradores o programadores, etc. Como en la auditoría se pueden seguir las mismas metodologías donde se establecen primeramente los objetivos del control, como por ejemplo el sistema gestor de base de datos deberá preservar la confidencialidad de la base de datos. Las técnicas del control. Una vez establecidos los objetivos del control, se especifican las técnicas específicas correspondientes a dichos objetivos. Por ejemplo, se deberán establecer cada tipo de usuario, perfiles, privilegios necesarios para controlar el acceso a las bases de datos. Un objetivo de control de datos puede llevar asociadas varias técnicas que permiten cubrirlo en totalidad. Estas técnicas pueden ser preventivas, detectivas, como por ejemplo monitorizar la base de datos o una copia de respaldo, lo que le conocemos como backup. La otra sería pruebas de cumplimiento. En caso de los controles que existan los controles, se diseñan unas pruebas denominadas pruebas de cumplimiento que permiten verificar la consistencia de los mismos. Por ejemplo, listar los privilegios y perfiles existentes en el sistema gestor de datos. Si estas pruebas detectan inconsistencias en los controles o bien si los controles no existen, se pasa a diseñar otro tipo de pruebas denominadas pruebas sustantivas que permiten dimensionar el impacto de estas deficiencias. A continuación hablaremos de los objetivos de control en el ciclo de vida de una base de datos. Estos objetivos van desde su estudio previo hasta su explotación. Como primer objetivo tenemos el estudio previo y el plan de trabajo. Aquí lo que debemos realizar es un estudio de viabilidad tecnológica del proyecto y un análisis costo-beneficio de este mismo. Con esto lograremos ver si es viable implementar el sistema o no en la empresa. Uno de los problemas que surge aquí es que no sabemos si comprar ya hecho el sistema o realizarlo nosotros. Esto es un gran problema para las empresas, ya que muchas deciden hacerlo por ellas mismas, dándose cuenta después de que este sistema ya estaba en el mercado y pudo haberles ahorrado en riesgos y costos solamente al comprarlo. Otro de los puntos es que el auditor debe ver que estos análisis sean tomados por los altos directivos de la empresa, ya que esto se debe tomar en conjunción como empresa y asumir riesgos si es que los hay al momento de implementarlos. Concepción de la base de datos y selección del equipo. Lo que hacemos en esta fase es diseñar la base de datos y utilizar la metodología correcta, ya que ésta debe de contener los modelos y técnicas adecuados para la realización del diseño de la base de datos. La metodología debe de contener las características de seguridad y las pistas de auditoría, ya que una vez implementada la base de datos es muy difícil acoplar estas a la metodología, ya que generan mayor costo y demasiados problemas. El auditor lo que debe realizar es verificar la metodología de desarrollo de diseño, ya que esta debe ser correcta y por lo menos contener dos fases de diseño, lo que es el diseño lógico y el diseño físico, aunque en la actualidad
las metodologías, contengan tres fases, lo que son la fase de diseño conceptual, la fase de diseño lógico y la fase de diseño físico. En cuanto a la selección de equipo, si en dado caso la empresa no contara con el equipo adecuado, se debe tomar en cuenta las necesidades que ésta tenga y las prestaciones de los sistemas gestores de base de datos que vamos a utilizar. Diseño y carga. Lo que se hace en esta fase es el diseño lógico y físico de la base de datos. El auditor lo que debe de hacer es verificar que la realización de estos sea la correcta, tomando en cuenta los siguientes aspectos: que las asociaciones, restricciones, seguridad y almacenamiento de los datos sean los correctos. Ya una vez diseñada la base de datos, se procede a su carga. La carga de estos se puede hacer manualmente o de una migración. Si se es de migración, el auditor lo que debe hacer es verificar que no haya pérdida de información y datos erróneos. Explotación y mantenimiento. Ya una vez realizadas las pruebas de aceptación con la participación de los usuarios, lo que se hace es poner el sistema en explotación. Lo que se hace en esta fase es establecer los procedimientos de explotación y mantenimiento para que los datos sean tratados de forma adecuada y congruente, y que alguna modificación en estos sea mediante una autorización adecuada. Lo conveniente es que el auditor realice una auditoría sobre el rendimiento del sistema de base de datos para ver el correcto funcionamiento de este en base a los objetivos planteados con anterioridad. Revisión post-implantación. Aunque en muchas de las empresas esta fase no se lleve a cabo, ya sea por falta de tiempo o recursos, es necesario establecer un plan de revisión post-implantación, ya sea de un sistema nuevo o de un sistema modificado, para evaluar lo siguiente: ¿se han conseguido los resultados esperados? ¿Se satisfacen las necesidades de los usuarios? Y si el costo y el beneficio coinciden con lo previsto con anterioridad.